por lesiones de tipo contusas. Ejemplo, las hachas, machetes, ¿sí? Las lesiones por arma de fuego van a depender del arma con que se ha generado, ¿no? Y vamos a tener algunos signos comunes, como corresponden al orificio de entrada. El orificio de entrada va a tener un halo equimótico. Este halo equimótico se produce por la energía que se libera por parte del proyectil al impactar con la piel de la víctima. Dependiendo de la distancia con que se produce el disparo, podría tener o no presencia de tatuaje. ¿El tatuaje qué corresponde? A la impregnación de la pólvora en la piel de la víctima. Entonces, cuando tengo disparos a quemarropa, voy a tener en rojo el orificio de entrada, en gris al halo equimótico, y rodeando el halo equimótico tengo este salpicado de pólvora que se impregna en la piel, que es de tipo concéntrico, ¿sí? Cuando el disparo se realiza a quemarropa. ¿No? ¿Qué quiere decir a quemarropa? No que le disparen muchas veces, ¿no? Como erróneamente a veces lo manifiestan en los medios de comunicación, sino que un disparo a quemarropa corresponde al disparo que se realiza con el cañón del arma aplicada sobre la piel de la víctima. Luego tengo los disparos a corta distancia. ¿No? Cuando hablo de disparos a corta distancia se refieren a disparos ocurridos a menos de 1 metro de distancia, y en este caso voy a tener un tatuaje de tipo excéntrico, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá. Y finalmente, más allá de 1 metro de distancia cuando ocurre el disparo, ya no se va a generar tatuaje. Esto finalmente nos va a servir al momento de realizar la investigación respecto al autor del hecho criminal, a la distancia del disparo, entre otros factores. El siguiente tema que vamos a revisar es el de asfixia. Muy bien. Cuando hablamos de asfixia, a su vez, esta se va a clasificar en asfixia por sofocación, por sumersión, por estrangulamiento y por ahorcamiento. Cuando hablamos de ahorcamiento y estrangulamiento, acá lo importante es diferenciar las características que va a tener el surco cuando el ahorcamiento y el estrangulamiento ocurren por un lazo, ¿sí? Hablamos por una soga, por ejemplo, un cable, etcétera. Van a dejar un surco alrededor del cuello. Entonces, el surco va a tener características. En el caso del ahorcamiento, recuerden que el ahorcamiento tiene una intención de tipo suicida autolesiva, y el surco tiene las siguientes características. Va a ser un surco oblicuo, ¿sí? Ascendente, va a ser un surco profundo, y esta mayor profundidad se va a ver hacia la cara anterior del surco, ¿no? La cara anterior del cuello. Asimismo, es raro ver lesión de tiroides, no va a ser frecuente, no es frecuente la lesión de tiroides. ¿Por qué? Porque el surco, el lazo, perdón, va a ir sosteniendo el cuerpo, por eso el surco es profundo en la parte anterior, oblicuo ascendente hacia la región posterior, y no llega a lesionar la tiroides. En cambio, en el estrangulado hay que diferenciarlo del surco porque va a ser un surco generalmente de características horizontal. Cuando hablamos de ahorcamiento nos referimos a un surco único generalmente. En cambio, en el estrangulamiento voy a encontrar signos de lucha, signos de resistencia por parte de la víctima. Por lo tanto, además, puede ser múltiple. Ya no va a ser ascendente, ¿no? Sino es horizontal, recto. Es menos profundo y se realiza no solo sobre la región anterior, sino sobre toda la circunferencia del cuello. Asimismo, es más frecuente en estos casos lesión de tiroides, lesión de huesoioides, por la ubicación del lazo. Es importante entonces conocer las características del surco para poder diferenciar uno de otro. Cuando hablamos de asfixia por sumersión, vamos a tener signos que nos van a determinar, llamados así de vitalidad, que nos indican que efectivamente la persona fallece bajo el mecanismo de sumersión y no que tiene otro mecanismo de fallecimiento y posteriormente fue arrojado a una masa de agua. ¿Estos signos cuáles son? El principal va a ser el hongo de espuma nasal, que se produce por la inspiración del agua y el ingreso del agua a las vías respiratorias. Hay otros signos comunes que no necesariamente me van a garantizar que el mecanismo de fallecimiento sea por sumersión. Dentro de ellos tengo la maceración de las palmas y la planta de los pies. Puedo tener hemorragias a nivel de mastoides, hemorragias a nivel de etmoides por la presión del agua. Y finalmente el mecanismo de asfixia, de sofocación, tenemos aquellos que corresponden a sofocación externa, por ejemplo, ante grandes multitudes, hay impedimento para la expansión del tórax, eso genera sofocación y posterior insuficiencia respiratoria y fallecimiento, o sofocación de tipo interna, por ejemplo, en el atragantamiento. Muy bien, continuamos en los temas de medicina legal y ahora revisemos el de violencia. En el Perú tenemos una norma técnica, que es la norma técnica número 164 del año 2020, donde se detallan cuál es el procedimiento que hay que realizar para el cuidado de la mujer afectada por violencia sexual. Cuando se detecta un caso por violencia sexual denominado agudo, se denomina así porque la agresión ha ocurrido dentro de las 72 horas en las cuales la víctima acude a recibir ayuda. La norma plantea una estrategia que está resumida a través de este acrónimo de 6 pasos denominado avisas. Entonces aquí están los 6 pasos. El primer paso corresponde a la acogida que se le va a dar a la víctima. Entonces aquí hay que actuar como personal de salud con empatía. Lo puede realizar cualquier profesional de salud. No se debe juzgar a la víctima, se debe explicar que no es su culpa el hecho de haber sufrido violencia sexual y se le va a brindar la atención inicial, ¿no? En esta parte también se aborda la esfera psicológica para ver si nos encontramos o podría haber algún intento o pensamiento suicida para realizar la intervención a tiempo. Luego viene el segundo paso que corresponde a la valoración. Entonces acá se profundiza más, corresponde a la valoración tanto física como mental de la víctima, y esta parte de la valoración sí la debe de realizar un médico. Entonces la valoración física la debe realizar el médico. Esto implica todo el examen físico de la paciente para encontrar los signos de violencia, incluye también la valoración de los genitales. Luego vamos con el tercer paso que corresponde a la intervención. Para la intervención existe dentro de la norma los kits de emergencia. Los kits de emergencia están divididos de acuerdo a los niveles de categorización que tiene el establecimiento, ¿sí? Entonces este kit de emergencia me va a poder permitir realizar una intervención sobre lo más importante. ¿Sobre qué? Primero, sobre el embarazo. Entonces el kit de emergencia, ¿qué es lo que contiene? Prueba rápida de beta-HCG, ¿sí? ¿Qué más contiene este kit? Contiene anticonceptivos, levonorgestrel. Asimismo, las pruebas de screening para hepatitis B, sífilis, VIH, las vacunas para difteria, para tétanos, vacuna de hepatitis B, ¿sí? ¿Qué incluye además el kit? El kit va a incluir antibióticos como acitromicina y penicilina G. Asimismo, cuando este kit que estamos colocando acá aplica para el nivel 1.1, 1.2, 1.3. Cuando estoy en el nivel 1.4 en adelante, a este kit, además que se le agrega
se le agregan fármacos pertenecientes a la terapia antirretroviral. Y dentro de los antibióticos se agrega ceftriaxona o cefixima, ¿no? De esa forma se está abordando tanto lo que correspondería a embarazo no deseado, tratamientos para ITS, ¿no? Incluido también VIH. Entonces, dependiendo del nivel en que estoy, todo lo que hemos colocado de rojo corresponde al nivel 1.1, 1.2, 1.3, y del 1.4 en adelante se agrega lo escrito en morado. Luego de ello vamos al cuarto paso, que corresponde a la S de seguimiento. Se debe hacer seguimiento tanto de salud mental como seguimiento por un especialista de infectología, porque obviamente en las 72 primeras horas vamos a estar todavía en un periodo de ventana y no se van a poder diagnosticar alguna de las patologías sobre las que se ha hecho screening. Muy bien, el paso número 6 corresponde al acceso a la información y a la justicia para brindarle el apoyo al paciente, y por último se hace un plan de seguridad para retirar a la víctima del ambiente donde se ocurrió la agresión y evitar posibles nuevos episodios. Muy bien, el siguiente tema corresponde a mala praxis. Para ello debemos recordar lo siguiente. La mala praxis corresponde, ¿no?, o está dentro de una clasificación donde partimos desde la iatrogenia. Cuando hablamos de iatrogenia nos referimos al daño que va a ocurrir en el paciente. Cuando ocurre daño en el paciente, este puede haber surgido en dos contextos. Uno, donde se hizo o se actuó de manera correcta, de manera estándar, el acto médico se desarrolló de forma adecuada, y eso le vamos a denominar que es una iatrogenia ocurrida dentro de la lex artis de la medicina, de la práctica adecuada, de la práctica correcta. Por ejemplo, una reacción idiosincrática no pudo haber sido evitada, ¿sí? Y eso ocurre pues dentro de la lex artis. Pero si se vulneró algún proceso dentro del correcto actuar, del correcto desarrollo de la práctica médica, entonces decimos que se cayó en malpraxis. Y esta malpraxis pues justamente se va a clasificar en impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia. Cuando hablamos de impericia, ¿a qué nos referimos? Justamente en el nombre está, ¿no? Sin pericia. Se refiere a la falta de capacitación para realizar un procedimiento, diagnóstico o tratamiento que genera daño en el paciente. Falta de capacitación, falta de conocimiento. Por ejemplo, un médico no especialista o un especialista de una especialidad que realiza un procedimiento para el cual no fue entrenado, no fue capacitado, ¿no? Un oftalmólogo, por ejemplo, haciendo cirugías digestivas, sería un buen ejemplo de impericia. O un médico general, tal vez haciendo cesáreas, ¿no? Igual, es un ejemplo de impericia. Luego tengo dos más, que son la imprudencia y la negligencia. En ambos casos partimos de un a priori, que el médico que cae en imprudencia o negligencia sí está capacitado, sí tiene el conocimiento técnico para realizar ese procedimiento diagnóstico, terapéutico que ha realizado y que generó daño. En el caso de imprudencia, se refiere al daño que se produce por arriesgar, ¿sí? Es decir, por acciones, el daño que se produce por exceso. Mientras que la negligencia es el daño que ocurre por la omisión del acto. ¿Ya? Ese cirujano que opera plastrón, ¿en qué cae? ¿En qué malpraxis? En imprudencia. ¿Por qué? Porque él ya sabe que no debe operar plastrón, pero de todas maneras se arriesga, ¿sí? Entonces, ese es un daño por imprudencia. Un daño por negligencia. El mismo cirujano no cuenta las gasas, ¿sí? No se hace el conteo de gasas previo al cierre de la cavidad. Entonces, ese es un daño por omisión, negligencia. Y por último, la inobservancia es la transgresión a los reglamentos de trabajo. Por ejemplo, escaparse de la guardia, ¿no? Llegar tarde, no firmar los documentos, entre otros. Esta es una clasificación respecto a la responsabilidad profesional. Ahora, existe otra clasificación para esos eventos que corresponden a la clasificación de seguridad del paciente. Es decir, dentro de la seguridad del paciente yo voy a tener un evento, por ejemplo, podría ser alguno de los que hemos mencionado, una paciente que sufre una perforación de vejiga al momento de la cirugía realizada por un médico general. Eso podría considerarse un evento adverso, ¿sí? Pero si yo lo califico desde el punto de vista de mala praxis, voy a decir que eso es un acto de impericia. Entonces, el mismo evento tiene dos clasificaciones diferentes. Uno desde el punto de responsabilidad profesional y otro desde el punto de seguridad del paciente. Entonces, en seguridad del paciente, ¿cómo se define? Como todas las acciones que están enfocadas en evitar la ocurrencia del evento adverso. Ahorita vamos a ver qué es evento adverso. Hay unos conceptos previos. El primero es el de falla activa. El concepto de falla activa, ¿a qué se refiere? A todas las condiciones del recurso humano que aumentan el riesgo de que ocurra un evento adverso. Por ejemplo, el burnout en los trabajadores, en el personal de salud, ¿sí? El personal de salud que está cansado, que se le programa turnos inmediatamente después de haber tenido guardias. Todo eso que va a aumentar la posibilidad de que ocurran eventos adversos, porque el personal va a estar cansado, puede estar predispuesto a cometer errores. Las fallas latentes corresponden a condiciones del propio sistema. En este caso puede ser pues del establecimiento de salud. Por ejemplo, falta de mantenimiento en los equipos. Falta de mantenimiento en los equipos. Entonces, falta de mantenimiento en los equipos finalmente va a desencadenar un evento adverso. Por ejemplo, estás trasladando a un paciente, no ha habido mantenimiento en las camillas y una rueda se sale y el paciente cae en el pasillo. Y eso es falta de mantenimiento, ¿no? Que es una falla latente. Eso aumenta el riesgo de que ocurra el evento adverso y es una condición que le pertenece al sistema. Luego voy a tener el evento adverso como tal. ¿Qué es el evento adverso? Es el daño, ¿sí?, que le ocurre al paciente. Puede ser daño leve, puede ser un daño moderado o severo, ¿ya? Pero cuando es severo le vamos a llamar evento centinela. Ahorita llegamos ahí. Es el daño que le ocurre al paciente y que no tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad por la cual acude al establecimiento de salud, sino cualquier otra causa. El paciente, por ejemplo, se resbala porque el piso está mojado. Eso vendría a ser un evento adverso. Ese es un tipo de evento adverso que se puede prevenir. Hay eventos que no se pueden prevenir, por ejemplo, las reacciones idiosincráticas. Entonces, aquí hay un daño al paciente también. ¿Tiene que ver con la fisiopatología de su enfermedad? No, pero ha ocurrido, es un daño, entonces es un evento adverso. La caída del paciente, eso sí se podía prevenir, ¿no? Pero generó un daño también al paciente. ¿Listo? Y el evento centinela es cuando este daño es grave. ¿Qué significa grave? Que produce el fallecimiento del paciente, el paciente fallece, o en todo caso produce una discapacidad permanente. Y listo, entonces con eso hemos revisado el resumen integral correspondiente al capítulo de Medicina Legal.